Para comenzar este bloque, la primera intervención lleva el título Punto de situación de la geopolítica global. Tenemos el honor, como he anticipado, de contar de nuevo en esta cátedra con don Francisco José Campampols. Nacido en Figueras en 1958, es teniente general del Ejército de Tierra en la Reserva, ha sido director de la Academia General Militar y director del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas Españolas. Ha participado como jefe de operaciones en misiones de Naciones Unidas y la OTAN en Bosnia y Herzegovina y como jefe de Estado Mayor de la Brigada Multinacional Oeste en Kosovo, además de otras misiones de reconstrucción en Afganistán. Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la UNED y experto en el actual conflicto ruso-ucraniano. Autor de El arte de mandar bien, querer, poder y saber. Mi general, cuando vuecencia quiera. Bueno, muy buenas tardes. Un honor y un placer poder estar aquí en este primer centenario que estamos celebrando de alguien tan significado como un militar científico, humanista y práctico. Vamos a hablar de esto, esencialmente, de geopolítica y de seguridad. Ven dos imágenes, una es predecible, es un hexaedro, 6 caras, un cubo, lo conocemos todos, y la otra es un poco más complicada. Veníamos de una imagen que era más previsible, que era un cubo, y ahora tenemos otra que es tiene bastantes más aristas y tiene bastantes más depresiones. ¿Cuál es nuestro escenario? ¿Dónde vamos a aplicar todo esto que luego les voy a definir como geopolítica y geoestrategia? Pues es nuestro mundo, ¿no? ¿Y cómo es nuestro mundo? Pues nuestro mundo es en un grado variable en función de la evolución, es global. El término global viene a ser como un árbol de Navidad donde cada uno coloca una bolita y al final lo que no se ve es el árbol. Global significa esencialmente interconectado. Es decir, que las acciones tienen consecuencias previsibles o imprevisibles a lo largo de toda su superficie y en toda su profundidad. Este mundo, además, es profundamente desigual. Después de las últimas 4 crisis, y hablo solo de este siglo, 2008, 2014, 2019 y actualmente no solo la de Ucrania, porque parece que como somos occidentales solo vemos una crisis en el mundo, pues las desigualdades se han acentuado. Hasta el 2008 las desigualdades entre estados se habían ido reduciendo y intraestado se habían atenuado. Desde el 2008 eso ha cambiado y no tienen nada más que ver dos elementos que son definitorios. Uno es el aplanamiento de las clases medias, donde son los verdaderos paganos de esta situación de crisis, y el aumento de la inestabilidad global. Este entorno se define como VICAS. Es un acrónimo que es un desarrollo al que yo le he añadido una S de un acrónimo que diseñó una agencia norteamericana que se llama DARPA, que es Defense Advanced Research and Investigation Programs. Se trata esencialmente de proporcionarles elementos prospectivos al ejército, en este caso fue al Army de Estados Unidos, al ejército de tierra, a finales de los años 90, porque le preguntaron a DARPA, ¿cómo serán los conflictos del siglo XXI? Y DARPA contestó inteligentemente, que para eso eran científicos sociales, no lo sé. Lo que sí que puedo afirmar es que serán volátiles, inciertos, complejos, ambiguos. Y a eso, algo que DARPA no podía en aquel momento entrever, pero luego lo hemos visto, viene otro aspecto clave que es la saturación en la información de la que disponemos. Saturación en la información no significa en ningún caso conocimiento. Significa solo que tenemos muchas fuentes de información y muchas de ellas no contrastadas. Y todo esto se ha ido produciendo a lo largo del tiempo. O sea, DARPA lo dijo, pero quiero pensar que alguien como Saint-Simon o Owen, sociólogos del siglo XIX, podían haber pensado exactamente lo mismo. La diferencia clave, la más importante de todas, es la R, la rapidez a la que se está produciendo esto. Ese sí es un efecto claro y directo de la globalización. Todo tiene impacto inmediato. Y esto solo se combate de una forma. ¿Saben qué es eso? Eso es el búho de Minerva, el conocimiento.
el criterio, la inteligencia. Luego les hablaré un poquito más de la inteligencia. La única forma de gobernar adecuadamente una situación vicas en la que la rapidez es transversal y afecta a todo es con el conocimiento. Cada vez tenemos que tener líderes que sean capaces de entender y anticiparse a realidades que son cambiantes e inaprensibles en muchos casos. ¿Cómo se trabaja en este mundo? ¿Cómo se trabaja en ese punto? Pues se trabaja a través de herramientas que se emplean por parte de, quiero pensar que de estadistas, que no políticos, para poder gobernar la nave en ese mar tan proceloso, ¿no? La geopolítica es un concepto relativamente moderno dentro de las ciencias sociales, nace como concepto a mediados del siglo XIX. Este señor era un geógrafo sueco, se llamaba Helen, y decía que era la ciencia que concibe, cuidado, al Estado como un organismo. Le está dando, es lo que se llama el darle entidad propia y viva a un concepto que antes se trataba de territorio, población y sistema jurídico-político, que era el concepto de Estado tradicional en el derecho. Aquí le da vida, le da vida. Si le da vida, le da finalidades distintas a las propias de la subsistencia. Es un fenómeno en el espacio. Como tal fenómeno se interacciona con otros, se relaciona con ellos, se expande y se contrae, ¿no? Luego viene un señor que desarrolla estas teorías, que es prusiano, finales del siglo XIX y ya Primera Guerra Mundial, se llama Haushofer. Parte de la interpretación de esta teoría deriva en lo que luego será el Lebensraum, el concepto de espacio vital. La geopolítica es la ciencia de las relaciones en el ámbito mundial de los procesos políticos. Es decir, todo proceso político hay que colocarlo en un contexto, hay que ver cómo interacciona con su entorno y cuáles son los factores que permiten alcanzar el estado final deseado. Proporciona los útiles para la acción, es decir, es esencialmente utilitarista. Es el arte de guiar la política práctica, del concepto a la acción. Es la base científica, y aquí es donde se complica la cosa. El origen es el romanticismo alemán y el naturalismo. O sea, poetas como Schiller acaban en el espacio vital y en que soy alguien superior que tiene derecho a dominar a otros que no tienen el mismo nivel que yo, que es la teoría del Lebensraum o espacio vital, ¿no? ¿Qué es la geoestrategia? La geoestrategia es una rama de la geopolítica. ¿Y qué es lo que hace? Intentar predecir el comportamiento en términos de posicionamientos, actitudes generalmente, y poder a nivel internacional. Analiza y relaciona los problemas que tiene la estrategia y, algo muy importante, la relación de la estrategia aplicada al concepto de seguridad, lo que todos los países de una forma o de otra llaman estrategias de seguridad nacional. Y que un país que no la tenía, como Alemania, este año ha tenido por primera vez desde después de la Segunda Guerra Mundial una estrategia de seguridad nacional. ¿Y eso lo coloca dónde? En un marco geográfico, naturalmente. El Estado no vive en la nada, en el éter, ¿no? Hablábamos de seguridad. ¿Qué es la seguridad? La RAE. Siempre es bueno acudir a la fuente porque es la definición propia, pero ya ven que es de carácter reduccionista. Habla solo del concepto de orden público. Sin embargo, habla de proteger. O sea, la seguridad siempre está asociada a su consecuencia, que es un nivel de protección. Si vamos al concepto del glosario de términos que tienen las publicaciones conjuntas de España y que es más o menos igual que el glosario de términos de la OTAN, que se llama AAP6, pues es la capacidad para precaverte de las acciones directas o indirectas de un adversario. Es decir, garantizarme la posibilidad de actuar sea cual sea el entorno en el que me encuentre. No solo en este momento, sino en el futuro. Tiene siempre una proyección. Esto es importante, es intangible. La seguridad ni se pesa ni se mide. Y cuando uno la tiene, pues puede o no percibirla, pero lo que sí que percibe es cuando no la tiene. Depende siempre del observador, del entorno y de la situación. ¿Por qué? Pues porque es subjetiva. Imagínense ustedes el concepto de seguridad en una ciudad como Madrid y en una ciudad, voy a poner un ejemplo, Sao Paulo. O imagínense el concepto de seguridad de alguien que vive en la República Centroafricana y está sujeto a guerras de todo tipo, de carácter étnico, religioso, lingüístico, político, económico, etcétera, con alguien que vive en Finlandia.
que la última vez que ha tenido un conflicto armado fue con la Unión Soviética en los años 40 del siglo pasado. Es el precursor necesario para la estabilidad y el desarrollo. Esto lo aprendemos dolorosamente cuando vamos a misiones, a operaciones de mantenimiento e imposición de la paz. Sin seguridad es perfectamente inútil invertir dinero, invertir en formación, invertir en sanidad. Es un absurdo. No avanzamos. ¿Y qué quieren que les diga? ¿Saben ustedes cuántos miles de millones de euros o dólares, da igual, se han invertido en Afganistán y se han desvanecido después de 20 años? 20 años, porque entramos en diciembre, España entró en diciembre del 2001. Es multifacética y de esto sí que le suena la seguridad humana, un concepto novedoso de Naciones Unidas, pero hay seguridad humana, hay seguridad jurídica, hay seguridad económica, hay seguridad política, en fin. Todo el mundo le quiere añadir una faceta a la seguridad, es decir, multifacética porque es omnicomprensiva. No existe la seguridad en un aspecto e inseguridad en otro, porque la capacidad para intercomunicarse es amplísima. Hay que tener una seguridad global. Es un sinónimo erróneo de defensa. Hay países que son extraordinariamente seguros, pero no tienen capacidad de defensa. ¿Por qué? Pues porque fían su defensa a otros. Errónea o acertadamente, pero la realidad es que Islandia no tiene ejército. No, ni siquiera nominal, no tiene nada de ejército. Tiene un ministro de defensa, curiosamente, esto es importante. Y está íntimamente relacionada con la inteligencia. Esto no es maquiavélico. La inteligencia es la capacidad para obtener información, analizarla, elaborarla, ofrecer una serie de hipótesis plausibles al decisor para que en función de esas hipótesis acabe tomando una decisión. Si no se produce inteligencia en todos los ámbitos que han visto ustedes, es imposible tener seguridad. No es lo más importante, la inteligencia, pero es lo primero que hay que tener en cuenta a la hora de definir cuáles son las políticas en cada una de estas áreas que hay que adoptar. ¿Cuál es el entorno? Cogemos todos estos conceptos que les he dicho y lo pasamos a nuestro momento actual. ¿Cómo nos encontramos? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, hemos visto la reelaboración de un concepto estratégico de la OTAN y estamos viendo otro concepto en el ámbito europeo, que es la brújula estratégica, y estamos viendo otras declaraciones en otros entornos y en otros foros, la Organización para la Cooperación de Shanghái, el G20, el G7... ¿Qué es lo que vemos? Pues estamos viendo una competición entre grandes potencias. Así lo define la doctrina de Estados Unidos, ahora mismo. Esa competición puede ser, a lo largo de todo el espectro del conflicto, puede ser incruenta y pasando desde zona gris a baja intensidad, media intensidad, alta intensidad, guerra total, ¿no? Competencia. Conflictos interestatales. Creíamos, bueno, la guerra en Europa, la última guerra que habíamos vivido en Europa era una guerra, que lo olvidamos, habíamos vivido una guerra en Europa a finales de los años 90 como consecuencia de la desaparición de la República Federal Yugoslava, ¿no? Recordamos que la República Federal Yugoslava era Eslovenia, Croacia, Bosnia-Herzegovina, Serbia y Montenegro. Bueno, estamos donde estamos, Macedonia. Tuvimos otros conflictos en Europa, pero no sabemos dónde acaba Europa y dónde empieza Asia. ¿El Cáucaso qué es? A veces es difícil saber qué es el Cáucaso, dependiendo de cuál sea el efecto que tenga, por ejemplo, Georgia, por ejemplo, la guerra de Armenia ahora mismo. ¿Qué es Turquía? Además de un puente. ¿Qué es la Tracia? Conflictos intraestatales. ¿Se acuerdan de las desigualdades? Pues las desigualdades se explotan en el interior de los estados hacia la búsqueda del poder. Por lo tanto, la capacidad para luchar dentro de se da cada vez más. Esencialmente donde hay una falla en la capacidad del Estado para mantener el orden, es decir, ser el garante, como decía Weber, es el monopolio del uso de la violencia de forma legal. Eso es una característica del Estado. Cuando ese monopolio no se puede ejercer, no se garantiza la seguridad. Por lo tanto, hay distintos competidores en ese ámbito, ¿no? ¿Dónde se da más? Donde los regímenes son o autoritarios y están en proceso de degradación, o democráticos de baja calidad, o simplemente en procesos de transición, ¿no? ¿Dónde se están dando más ahora mismo? Pues en África.
los están viendo, ¿no? Competición por recursos naturales, de dos tipos. Primero, porque los recursos cada vez van siendo escasos y segundo, porque los demandantes cada vez son más. Hay un fenómeno claro de sobrepoblación. Sabemos que somos 8.100 millones, sabemos que en el 2050 probablemente estemos rozando prácticamente los 9.200 millones y que a final de este siglo, a pesar de que hay una predicción que dice que se va a contraer la población mundial, podríamos ser 10.000 millones de seres humanos, ¿no? ¿Esa competición en qué se refleja? Pues en cosas, vamos a lo simple, hay muchas más, pero vamos a lo que provoca guerras con carácter inmediato, directo, el agua y los alimentos. Los dos relacionados, luego lo veremos, con el cambio climático. El desarrollo, y para ese desarrollo es necesaria la energía y la capacidad industrial. Cuando se producen movimientos migratorios masivos y se descapitaliza el sentido de la inteligencia y la capacidad de aprovechamiento del conocimiento sobre el país se degrada. La innovación, obtención, refinado, transporte, elaboración de cualquier cosa. De tal manera que sabemos ahora mismo que hay países que son solo productores. Les dejamos la parte de residuos convenientes a la producción y nos llevamos todo lo demás. Si son capaces de seguir el segundo o el tercer partes de este proceso, les seguimos dejando una parte mínima de todo lo que nosotros vamos a obtener. ¿Saben ustedes cuánto obtenía Níger del uranio que extraía Francia para sus centrales nucleares? En números redondos, un 1% del valor. ¿Ganadores y perdedores de la globalización? Pues sí, es la brecha de la desigualdad. Les digo, ganadores, Occidente. ¿Y por qué pongo comillas? Porque nadie sabe qué es Occidente. ¿Qué es Occidente? Geográficamente lo opuesto a Oriente, pero no estamos hablando de eso, porque Japón no es Occidente geográfico, Corea no es Occidente geográfico, Australia no lo es, Nueva Zelanda no lo es. Y luego está lo que se viene a denominar ahora el sur global, que va engordando. Era un concepto que inicialmente aparece en el marco de Naciones Unidas, que son los que, de una forma difusa, están en contra de lo que hace Occidente, el Occidente de las comillas. Es decir, no les satisface ni el sistema de organización internacional que se creó, porque no les preguntó nadie. No les preguntaron en Bretton Woods sobre el patrón oro, ni siquiera luego la dolarización del patrón oro. No les preguntó nadie sobre el sistema de Naciones Unidas y la justicia de la toma de decisiones, del proceso de toma de decisiones en la Asamblea General. Bien, cada país un voto, pero en el Consejo de Seguridad no. Y nadie les ha preguntado sobre la Organización Mundial del Comercio y sus normas. Y estas tres cosas que les he dicho están las tres en crisis. Los parias de la Tierra, hay clarísimamente perdedores de la globalización. O sea, hay países que se están empobreciendo. Además de haber caído en la trampa de la deuda, de la cual es responsable China, además de eso, es que se están descapitalizando literalmente porque su capital humano está desapareciendo y porque todavía no han alcanzado los umbrales de desarrollo. Cuando todo lo demás va tan rápido, tan acelerado, ellos no avanzan, retroceden, simplemente porque no son capaces de moverse. Y por último, el rechazo, ese rechazo global a Occidente, que lo vemos, fíjense si ese Occidente, entre comillas, es consciente que nadie ha intentado provocar una nueva votación en la Asamblea General de Naciones Unidas acerca de la condena a Rusia por la invasión de Ucrania, porque saben que no va a salir. Este es el mundo, ¿no? ¿Esto qué es? Pues el sesgo cognitivo. ¿Cómo vemos nosotros? Porque lo hemos estudiado así. ¿Cómo vemos el mundo? Pues lo vemos en nuestro ombligo, el meridiano de Greenwich. Somos el centro del mundo. Bueno, en realidad nosotros no, fueron los británicos los que acabaron generando un meridiano origen. Fueron los que decidieron trazar el Ecuador y a partir de ahí los paralelos, etcétera. Pero el resto del mundo, por ejemplo, China, así lo ven los chinos, China ve el océano, el gran océano, y luego ve a Europa como la quinta península y no la más grande de Europa, que es Asia. Es un apéndice de Eurasia, así lo ven ellos. Así entienden el mundo, ¿eh? ¿Y así quién lo ve? Pues Estados Unidos.
protegido por todas partes. Es un país bendecido. Además de tener la red hidrográfica navegable más grande del mundo, pues tiene un océano, que es el Atlántico, que le protege a oriente, otro océano, que es el Pacífico, que le protege a occidente, y luego uno, que es el septentrional, que es el Ártico más Canadá, que es un país vacío y extraordinariamente complejo para organizar una invasión desde él. Y al sur tiene pues la zona de México, que es bastante árida y bastante compleja. ¿Todo esto que genera? Prejuicios. África tiene más de 30 millones de kilómetros cuadrados. ¿Todos esos países caben en África? ¿Lo habían pensado alguna vez? Y este es el otro mundo que no vemos. Este es el ciberespacio. Ese número de personas, esto es de enero de este año, cuando acabe este año seremos aproximadamente 100 millones más. Vamos así. ¿Qué es lo más preocupante de todo esto? Pues es el último de los números. Es que prácticamente el 60% de la población tiene como única fuente de información las redes sociales. Única fuente de información. ¿Y eso qué significa? Pues significa, esto es de Kissinger. Es un cilindro, lo colocamos en un sistema de ejes tridimensional y lo proyectamos. Y vemos que la proyección cuadrada es cierta, la proyección circular es cierta, pero la única que es verdad es que es un cilindro. Así que el punto de vista o la manipulación del punto de vista es esencial. Esto es lo que se llama la elaboración del discurso. El relato, que está tan de moda. Así que a los 4 jinetes del apocalipsis tradicionales se ha unido otro que cabalga con los demás, que ya ven que lleva un móvil y que se llama desinformación. ¿Por qué es tan importante? Porque con la desinformación se consigue que no exista capacidad para generar criterio válido. Este mundo en el que estamos se lo pongo, es una imagen chocante porque no estamos acostumbrados a verlo así, pero esta es la forma en la que lo entienden las rutas marítimas, que es todavía más del 85% de todos los intercambios en el mundo se hacen por mar. Así que por eso es muy importante el mar. Y además de este mar que vemos, hay otro que es muy importante y que geopolíticamente es crítico, que es el Ártico, porque a medida que va avanzando el deshielo, pues se va a producir una ventaja comparativa esencial, que será utilizar las rutas del Ártico, fundamentalmente la del Paso del Noroeste, porque es la que más va a cortar en los itinerarios de intercambio entre Asia y Europa. Estados Unidos ahí aparece poco, ¿eh? ¿Han oído ustedes que lo del cambio, el cambio climático, el cambio del modelo energético, todo lo que ustedes quieran? Dice la Agencia Internacional de la Energía que para llegar a la descarbonización total en el 2050, paradojas, vamos a tener que construir 5 veces más centrales nucleares de las que tenemos ahora y seguiremos consumiendo un 25% de hidrocarburos, esencialmente gas. Estos son los puntos, a modo de, ya que estamos en una cátedra de medicina, hay que pensar en el corazón y en que tenemos arteriosclerosis, y que de repente haya algún taponcillo, y esos taponcillos se producen en esas estenosis, en esos estrechamientos. Son los choke points. Si esos puntos se cierran y se pueden cerrar fácilmente, la economía mundial cae. El estrecho de Malaca, el estrecho de Hormuz, Bab el-Mandeb, podríamos colocar, no lo vemos aquí, pero con menos importancia, Panamá, que ahora mismo está sujeto a problemas, o el canal de Suez, ¿no? ¿Para quién es más importante todo esto? ¿Para quién? ¿Quién sufre más si esto ocurre? China. La ciudadanía, nosotros, las personas humanas, ¿cómo vemos el mundo? ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que nos preocupa de verdad? Pues el orden es este. El día a día. Llegamos a final de mes. ¿Dónde tenemos el cambio climático?
Las políticas, nosotros somos los stakeholders, nosotros somos los accionistas de los gobiernos porque somos los que con nuestro voto compramos o vendemos ideas políticas. La realidad es esta. Lo que pasa es que luego, cuando se pregunta en el foro de Davos, en el World Economic Forum, el WEF, se le pregunta a los think tanks cuáles son los problemas a 2 y 10 años, hablan de otra cosa. Unas sí y otras en absoluto. Y sobre todo, como tienen capacidad de proyección, todo lo verde es medioambiental. Porque los costes de la falta de adaptación al cambio climático van a ser terroríficos. El agua. Les decía, factor crítico. Ahora mismo hay un gravísimo problema del que no oímos, porque el foco está colocado un poquito al norte, que es una presa que se llama del Renacimiento, que ha construido Etiopía sobre el Nilo y de la que Egipto ha dicho que si por el Nilo no baja agua, bajará sangre. Es decir, está empezando a avisar que tenemos un problema en ciernes importante. Pero no solo ese. El principal problema en Oriente Medio y del que no hablamos mucho es el agua del Jordán. Irak, exactamente lo mismo. Esto es en el 2040. Si el estrés hídrico en el 2040 es ese, imagínense estas guerras que se habían producido hasta el 20, lo que van a suponer. El siguiente, la comida. Sin agua y sin alimentos no hay supervivencia. Vamos a tener que hacer algo, y rápido, porque las superficies cultivables, esto no es maltusiano, pero las superficies cultivables van a ir desapareciendo porque el cambio climático las va a hacer no cultivables. El caso de España es paradigmático, saben ustedes, no lo dicen porque no quieren alarmarnos, pero España se está desertizando. Más al sur que aquí. Este año para Aragón, por ejemplo, ha sido anómalo en precipitaciones, curiosamente, pero ni de lejos se parecen a las medias que teníamos en los 70 y 80. La población, el otro de los problemas. Vámonos al 2100. ¿Ven ustedes algún país europeo ahí? ¿Quién paga las pensiones en el 2100? Porque los que nacen son estos. Es un sistema complejo, es decir, un conjunto de elementos y sus relaciones negativas entre ellos. Ven que todo interacciona. Fíjense Europa. Europa está en lo que se concibe como invierno demográfico. Ese invierno demográfico tiene consecuencias prácticas. Entre ellas es que se va a tener que producir una inmigración controlada. Para que sea una inmigración controlada y asimilable, habrá que ser capaces de exigir unos niveles de formación que no se van a poder proporcionar aquí y que habrá que proporcionar en origen. Es decir, vamos a tener que hacer un plan Marshall, pero educativo, formativo, sin descapitalizar a esos países de origen en cuestión de talento. O sea, habrá que aprovechar los excedentes que lo tienen. Si en Mali una mujer tiene 7 hijos vivos a lo largo de su periodo fértil, en España estamos en 1,26. Vive más gente dentro de esa parte del mundo que en el resto. ¿Qué significa? Pues como el peso, que lo desequilibra. Lo desequilibra en recursos, lo desequilibra en necesidades, lo desequilibra en conocimiento. Y ahora le vamos a aplicar el sistema de organizar la vida de las personas sobre el territorio. Malas noticias, el mundo es más inseguro y es un poco peor ahora que al empezar el siglo. Las democracias no avanzan. Es verdad que no avanzan no porque no sea el mejor o el menos malo de los sistemas, no avanzan porque se han visto sometidas a una serie de presiones que eran anómalas, las crisis, y no han sido capaces de capearlas. En el momento en que en una democracia, y tenemos antecedentes históricos, el siglo XX en Europa es clarísimo, en el momento en que un régimen político relativamente cohesionado empieza a tener problemas de falta de cohesión interna, sobre todo que no exista esa movilidad entre capas sociales, en el que la pobreza se convierte en una constante, en que cunde la desesperanza, la República de Weimar, donde no hay futuro, caldo es el abono perfecto, caldo de cultivo para los totalitarismos. ¿De qué seguridad estamos hablando?
guerras, conflictos armados, muertos. Más muertos, menos muertos, pero muertos. O sea, evidentemente, todo lo que es menos pacífico, hay una concentración muy importante que es en África. Ya les he dicho que hubo una guerra civil, podríamos haberlo dicho de esta manera, que no conocemos porque no hemos relacionado los países en que se produjo, desde que duró 10 años, en los años 90, que se llevó a 9 millones de personas en África. Todos fueron estallidos empezamos con los Grandes Lagos, pero luego seguimos con la República Democrática del Congo, los hemos tenido en la República Centroafricana, siguen, y ahora a esto hay que añadirle, que luego lo veremos muy rápidamente, el fenómeno del salafismo yihadista y el impacto sobre estados débiles, ¿no?, o fallidos. Esto que ven es el resultado de una votación, de la primera votación que se hizo en la Asamblea General de Naciones Unidas para condenar la invasión de Rusia sobre Ucrania. Ganaron el número de países que lo condenaban. ¿Cuál es el problema? Que el número de países es el carácter cuantitativo. Grandes países. Solo que los que se abstuvieron o votaron en contra son el 60% de la humanidad. Así que no existe esa correspondencia. ¿Cuál es la percepción de la amenaza? Para tener seguridad, para precaverse, para obtener inteligencia, hay que saber de qué tenemos que preocuparnos. Bueno, ahora mismo los conflictos armados han subido, lo sabemos porque las inversiones en defensa han crecido enormemente, el terrorismo sigue siendo, a pesar de que ahora no sabemos muy bien por qué, lo hemos degradado en el nivel de preocupación, los servicios de inteligencia no lo han degradado en absoluto. Siguen teniendo claro que el terrorista, si puede, atenta. Así que hay que precaverse en la medida de lo posible, ¿no? El espionaje, con el espionaje viene la subversión, el espionaje en todas sus vertientes. Ciber, esencialmente. La proliferación de armas de destrucción masiva. ¿Por qué? Pues porque los países, si se sienten inseguros, intentan sembrar en la mente del adversario que si hay un ataque será el Armagedón. Es decir, quieren preocuparse armas de último recurso, armas nucleares. Y luego está el crimen organizado, que ha demostrado ser capaz de destruir un Estado, convertirlo en un narcoestado. Yo no tengo nada contra México, porque yo no soy analista de México, pero los analistas de México lo describen como un cuasi narcoestado. Nosotros, nuestros desafíos, ya hemos visto las amenazas. ¿Qué problemas tenemos y cómo los vamos a combatir? Pues la inestabilidad económica, ahora vemos cómo, la vulnerabilidad energética, nos hemos caído del pedestal y nos hemos dado cuenta de que lo barato no siempre es lo mejor. Los flujos migratorios irregulares, no somos capaces de entender cuál es su origen y resolver en el origen, no en destino, porque es imposible resolver en destino. El cambio climático lo hemos asumido como una constante, pero no estamos entendiendo bien o no estamos entendiendo qué, o ambas. Epidemias y pandemias, pues ¿qué les voy a contar? Que no sepan. Sabemos cuándo ha sido la última y no sabemos cuándo será la próxima. Lo que sabemos es que la habrá. Y luego emergencias y catástrofes que normalmente van asociadas, científico no es, pero hay bastantes posibilidades de que estén asociadas al cambio climático. Es decir, los científicos son todavía prudentes al establecer causa-efecto, pero es evidente que los fenómenos atmosféricos que estamos viviendo, las sequías, las inundaciones, unas alteraciones atmosféricas que no teníamos, de las que no teníamos constancia, aquí por lo menos, se están dando, ¿no? Este es un filósofo de la vida, es Mike Tyson. Dice, todo el mundo tiene un plan hasta que le parten la cara. Es verdad. Uno sale convencido de que sabe qué tiene que hacer, cómo tiene que hacerlo, cuándo tiene que hacerlo, y de repente le sacuden con la mano abierta y se ve en la lona diciendo, no soy yo, sí soy yo. ¿Cómo se resuelve el problema? Una parte del problema, pues con los planes, con esos planes que nos anticipa la inteligencia que hay que adoptar. ¿Qué es esto? Esto es lo que cada país decide gastar en proyección exterior del poder del Estado. Esos son las Fuerzas Armadas. Proyección exterior del poder de un Estado. Esto es la OTAN, la organización político-militar más exitosa que existe en el mundo y que sí se ha empleado, aunque no tengamos constancia, se ha empleado en la antigua Yugoslavia. Sí que se utilizó la OTAN. ¿Esto qué es? Pues el resto del mundo. Hay que medir esto
con el mismo rasero? Negativo. Esto hay que interpretarlo en lo que se llama paridad de poder adquisitivo. No se compra lo mismo ni se obtiene lo mismo con $1 en China que en Estados Unidos. Así que cuando está corregido en PPA, China gasta como el doble de lo que aparece ahí. En números redondos, para que sepan ustedes por qué hay un país hegemónico en el mundo y por qué quiere, puede y sabe hacer lo que le da la gana. Porque gasta la mitad de todo lo que se gasta en el mundo. Esto no significa que nos guste ni que tengamos que estar de acuerdo, significa que Estados Unidos tiene intereses permanentes, lo que significa que no tiene ni amigos permanentes ni enemigos permanentes. La variación del gasto en defensa a raíz del conflicto de Ucrania. Miren Europa. Esto es suma cero. Esto no es darle a la máquina del dinero. Es decir, si se gasta un 13% en defensa, de algún sitio habrá que salir. ¿Cuál es la parte que está asociada a esa defensa? Es lo que se llama la brecha tecnológica. ¿Dónde está la brecha tecnológica? Pues en todo lo que está relacionado con los elementos de alta tecnología, en concreto los microchips. Estos son los que más fabrican, más cuota de mercado. Estos son los que más patentes registran. Miren dónde está China. Y si está ahí China y está en 5G y es Huawei, ya pueden explicarse un poquito mejor por qué Estados Unidos le pide a todos los países europeos que no permitan que Huawei sea el que instale sus redes 5G. ¿Quién invierte más en inteligencia artificial? ¿Se acuerdan de quién invierte la mitad del mundo? Pues ya ven por qué. Porque él solo invierte más que todos los demás. 2 veces más que todos los demás. Y además tiene una visión holística del mundo. Lo que ven ustedes es la distribución de todo el mundo con responsabilidad militar de cada uno de sus mandos estratégicos. Pase lo que pase en cualquier punto del mundo, Estados Unidos tiene un mando conjunto que atiende a esa contingencia. Luego tiene unos que son de carácter transversal, el del aeroespacio, el aeroespacial, el ciber, el de operaciones especiales, el de transporte estratégico. Es decir, ha diseñado sus Fuerzas Armadas para gobernar el mundo, indirectamente, desde sus principios, pero los suyos, no los nuestros. No soy antiamericano, soy realista. ¿Cuál es la herramienta que le proporciona a Estados Unidos más legitimidad en el aspecto de la seguridad y la defensa? Las organizaciones de seguridad en las que o ha promovido o está inserto. En concreto, la más importante es la OTAN, ¿no? Esos son el proceso de crecimiento de la OTAN en los últimos años. Si esto lo combinamos con que en el año 1989 el George Bush padre se reunió en Berlín con Gorbachov y acordó la reunificación de Alemania y a cambio no avanzar ni un solo pulgada, dijo en su momento, en países del antiguo Pacto de Varsovia, pues sin justificar en absoluto lo que ha ocurrido, tengan en cuenta qué es lo que ve cada uno de un lado u otro de la colina, ¿no? Esta es la Unión Europea. La Unión Europea la definió Mark Eyskens, que era un ministro de Asuntos Exteriores belga, a principios de los 90 como un gigante económico, un enano político y un gusano militar. Gigante económico ya no lo es, gusano político no, porque ha mejorado y ha mejorado notablemente, tiene nuevas herramientas, se está avanzando. Hay algún escollo importante, sobre todo en el proceso de toma de decisiones y luego en cosas como mutualizar la deuda, etc. Pero bueno, parece que hay una decidida vocación desde que se ha ido el Reino Unido todavía más rápido, porque el Reino Unido era una rémora, literalmente, pero militarmente sigue siendo un enano. Las herramientas militares que tiene o que podría tener la Unión Europea son: su artículo 42.7 es el equivalente al artículo 5 de la Carta del Tratado del Atlántico Norte, es el de defensa mutua, ¿no? Defensa colectiva se llamaría. Ante la situación de que uno de los países de la Unión fuera atacado, podría legítimamente solicitar al resto de países ayuda para contrarrestar esa acción. La brújula estratégica. La brújula estratégica es un primer documento que no está mal, pero es muy difuso. No habla ni de retos ni de amenazas. El Servicio Exterior Europeo, el EEAS, bueno, es una especie de ministerio de exteriores integrado que actúa, queremos pensar que unificadamente, en todos los países.
El Estado Mayor de la Unión Europea es un embrión de un Estado Mayor que podría dirigir unidades. La Agencia de Defensa Europea, dedicada ahora mismo a intentar conseguir sacar adelante programas comunes, fundamentalmente de materiales, ¿no? BGs, Battle Groups, unidades militares que están en una situación de disponibilidad para ser empleadas. No se han empleado nunca. Desde el año 2007 que se crearon, nunca se han empleado, ni siquiera se han activado. Han estado en una situación que se llama a la espera, stand-by. Y luego está la EUIRF, es una iniciativa que ha aprobado el Parlamento, que es tener el equivalente a una brigada, es decir, hablan de unos 5.000 hombres, en una situación de disponibilidad inmediata, perfectamente articulada para ser proyectada, empleada, mandada. Bueno, es una iniciativa que no tiene de momento ninguna plasmación práctica, ¿no? ¿Cómo intentamos resolver el problema de la economía? ¿Recuerdan los desequilibrios económicos? Bueno, pues hay gran cantidad de elementos. Uno es el G7. Antes era G8, pero expulsaron a la Federación Rusa después de la invasión de Georgia. El G20. ¿Qué diferencia notable hay entre el G7 y el G20? Es que en el G20 hay países del sur global. Estos son más sur global que ninguno de los anteriores. Y además estos, que tienen unas cifras que no son nada desdeñables, sobre todo si vemos la población, estos van a crecer con todo esto que hay abajo, que son los que a partir del 1 de enero van a entrar, que son Arabia Saudita, Irán, Argentina, Emiratos Árabes y Egipto. Ven ahí Argelia porque Argelia está en veremos. Así que sí que va tomando peso y esto es literalmente un contrapoder. ¿Qué otro elemento es todavía más marcadamente antagónico a ese Occidente, entre comillas? Pues la Organización para la Cooperación de Shanghái, que patronea China y que tiene una vocación expansiva notable. Esto solo es ámbito económico, pero ya saben ustedes que la economía y otras áreas tienen puntos de fricción y hay veces que los intereses económicos acaban promoviendo conflictos. Esta es la forma que tiene China de crecer, la conocen, la Road and Belt Initiative, la franja y la ruta, la nueva ruta de la seda, ¿no? Esta nueva ruta de la seda, China la protege con bases, porque no tiene tantos medios ni gasta tanto en defensa como Estados Unidos, pero quiere garantizar sus recursos críticos. Miren hacia dónde va. Ahí se paraba en el Pireo, que sepan que ya hay terminales en Barcelona, en Valencia y en Hamburgo. Esto es como la otra parte quiere que esa nueva franja no esté tan segura como cree. Lo que ven en azul es lo que ha hecho Estados Unidos y sus aliados para tener controlados los flujos internos en el anillo, en ese anillo interior que ven. Además, Estados Unidos promueve nuevas alianzas en ASEAN. El actual presidente Biden ha hecho una gira en la que ha dejado a unos países de lado y se ha centrado en otros para conseguir su apoyo. Está el Quad, es una alianza de 4 países tan diversos como India, Australia, Estados Unidos y Japón. La finalidad, pues aquí se ve un poquito más clara en AUKUS, cercar a China. Así que la percepción, que es un elemento muy importante en geopolítica, es que unos contra otros, pero unos tienen más definido qué quieren hacer sobre otros. ¿Europa dónde queda en esto? Pues Europa queda en que es un socio muy importante de China, muy importante, pero tiene una dependencia de Estados Unidos extraordinaria, tanto que Europa no dispone de algo que es esencial, que es la autonomía estratégica. Europa no puede decidir libremente si quiere alinearse, no alinearse o permanecer en una situación bivalente, ahora con estos y ahora con estos otros. ¿Por qué? Pues porque ha vivido lo que se llaman los dividendos de la paz, ha permitido que Estados Unidos invierta en seguridad y defensa y haya sido el garante de la seguridad y defensa europea y ha dejado a Europa en una situación complicada. Avance de China, arriba 2000, abajo 2019. Iberoamérica. Mírense esto rápido. ¿Cómo cambia? Latinoamérica es complejísima. Fíjense cómo ha evolucionado. Al principio era todo azul, a mediados es todo rojo, luego vuelve a ser todo azul y ahora vuelve
van a ver que empieza otra vez el cambio. ¿Qué significa? Inestabilidad. Claro que cuando un sistema no funciona, la democracia, la grandeza de la democracia, sustituimos el gobierno, pero esto es África. ¿Quién es el primero en cuestión de importación y negocio? China. ¿Y por qué? Pues porque en cada uno de esos puntitos que ven ahí se invierten 1.000 millones de dólares. Último de los problemas, salafismo yihadista. Esta es la evolución que conocemos. Que nadie se mese las barbas ni se ponga a llorar, pero esto lo hemos creado nosotros. Esto nace en el Afganistán cuando estaba invadido por la Unión Soviética. Los mujahidín, los guerreros de la fe, los articula, los forma y los equipa Estados Unidos. Y a partir de ahí, pues ya saben, Primera Guerra del Golfo, invasión, no fue invasión, pero fue entrada en territorios sagrados, lo que los musulmanes consideran que son la Meca, Medina y la península. La 3-0 es la guerra abierta que hubo, en la que llegó a provocar, a anunciarse el califato universal. ¿Se acuerdan de Abu Bakr? Y la cuarta es la yihad perpetua. Hay yihad en todas partes, desde Abu Sayyaf en Filipinas hasta algún punto de Latinoamérica. ¿Dónde impacta más ahora mismo y que a nosotros nos tendría que preocupar, si no tanto, yo creo que más que lo que está ocurriendo en el norte de Europa? Pues en el Sahel, en la franja saharo-saheliana. Todo esto solo tiene una vía de salida con supervivencia, que es al norte. Todos estos países saben que o han tenido golpes de Estado o los van a tener. Ahí falta Burkina Faso y Gabón. Acabo. ¿Qué desafíos hay que superar? Pues que el cambio climático tiene unos costes y estos costes tenemos que ser capaces de asumirlo ahora porque el sur global pide la parte que necesita para ponerse a nuestra altura. La demanda y competencia por los recursos para provocar conflictos. El cambio demográfico, bueno, pues ya saben lo que va a ocurrir. O lo planeamos o lo sufriremos. El recambio. Este modelo tan rápido de cambio en los modelos productivos hará que tenemos que saber qué va a pasar con las fábricas, qué vamos a hacer con la gente que va a quedarse sin trabajo. Va a haber que formarla para otra cosa. Algo tendremos que ser capaces de hacer con ellos, ¿no? Esto, todo, y lo tenemos, proceso acelerado, desigualdad, pérdida de cohesión y fragmentación, intra y extraestatal. Amenazas del crimen organizado y extremismos, siguen. ¿Tiene más PIB el crimen organizado en el mundo? Tiene 2 veces más PIB que España. La erosión de la soberanía de los Estados. Cada vez los Estados están más cuestionados como estructura, pero no tenemos recambio. ¿Y todo esto qué lleva? Pues que la gente se vuelve a armar. Volvemos a gastar más dinero. Y les recomiendo que todo el mundo tenga limpia su baldosa, que tenga crédito, que tenga criterio, que analice la información, que la contraste y que, si es posible, esto no es el Estado, esto es cada uno de los que estamos sentados aquí. Si esto queremos cambiarlo, lo cambiamos nosotros o no lo cambia nadie. Y luego, como estamos entre algunos militares, pues acuérdense que siempre tiene que haber alguien que proteja la valla. Si no, entra el lobo. Gracias.